Hola a todos queridos amigos. Gracias por estar siempre a mi lado durante todo este tiempo. Hoy los invito a continuar con esta emocionante travesía junto a Tuña, en su búsqueda por encontrar a Kiet. ¿Cómo terminará esta historia? ¿Qué obstáculos encontrará en el camino? Y lo más importante, ¿será correcta la decisión que tomará a continuación? Acompáñenme en esta nueva entrega y descubran lo que le depara el destino a Tuña. Las decisiones que enfrentará no serán fáciles, y como siempre hay momentos de incertidumbre que podrían cambiar el rumbo de su búsqueda. ¿Realmente podrá encontrar a Kit? ¿O tal vez tendrá que enfrentar una verdad más dura de lo que esperaba? Este viaje está lleno de giros inesperados, y como espectadores, somos testigos de cada paso que da. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Tuña está tomando las decisiones correctas? ¿O acaso hay algo más que podría hacer para avanzar más rápido en su misión? Su opinión es muy importante para mí, así que no olviden dejar sus comentarios. Cada reacción, cada sugerencia, me ayuda a crear contenido más cercano a ustedes. Así que sin más preámbulos, acompáñenme en este capítulo de la historia. Y no olviden dar su apoyo con un like y suscribirse para no perderse los próximos episodios. Vamos a descubrir juntos lo que el destino le tiene preparado a Tuña. Y si logra encontrar a Kiet, como en los días anteriores, Tuña sigue su incansable búsqueda de Kiet. Ayer, una chispa de esperanza iluminó su camino, pero rápidamente se apagó cuando descubrió que la persona que había encontrado no era él. Solo era alguien que tenía una marca en la piel, justo en el mismo lugar donde Kiet la tenía. Hoy, a pesar del calor abrasante y las dificultades, Tuña no se detiene. Su determinación sigue intacta. Hoy, como siempre, lleva a su hija en un portabebés y con una mano sostiene un paraguas para protegerse del sol. Su recorrido la lleva por calles transitadas, de un barrio a otro, cruzando a pueblos y aldeas cercanas. La incansable búsqueda continúa, pero no importa cuántos kilómetros recorra, todavía no encuentra ninguna pista ni el menor indicio de que Kit esté cerca. A pesar del agotamiento, el desánimo podría haberse apoderado de ella, pero Tuña no se detiene. Cada paso que da, cada calle que cruza, es un paso más cerca de encontrar la verdad, de reunir a su familia. No le importa cuánto más deba caminar, si es necesario cruzar más pueblos o esperar un rayo de esperanza. Ella sabe que la búsqueda no será fácil, pero también sabe que es lo único que le queda. La posibilidad de reencontrarse con Kiet sigue siendo su mayor motivación, y aunque a veces todo parezca en vano, su amor por él y por su hija le da la fuerza para seguir adelante por más lejos que esté la meta. Mientras regresaba a casa, Tuña no dejaba de buscar a Kiet. Su mente seguía enfocada en encontrar alguna pista, algo que le indicara dónde podría estar. En su camino pasó por el pequeño café, donde Kiet solía tomar algo, así que decidió detenerse con la esperanza de recibir alguna noticia. Se acercó a la dueña del local con rapidez y sin pensarlo mucho le preguntó: «Hola señora, ¿ha visto usted a Kiet por aquí en estos días?» La dueña del café la miró con pena y respondió: «Hace ya bastante tiempo que no lo veo, hija. No sé nada de él». Tuña asintió con una expresión de tristeza, pero agradeció cortésmente. «Gracias, señora». Cuando se giraba para irse, algo la hizo detenerse. Recordó un detalle y rápidamente volvió a acercarse a la señora del café, preguntando de nuevo: «Perdón, señora, ¿me podría decir cuántos días han pasado desde la última vez que vio a Kit por aquí?» La dueña pensativa le respondió: «Creo que han sido unos 5 o 6 días más o menos desde la última vez que lo vi, hija».
Gracias, señora, respondió Tuña con un tono suave antes de girarse y continuar su camino. Sin embargo, mientras Tuña se alejaba, no se dio cuenta de que en una esquina, en una mesa alejada, dos jóvenes la observaban detenidamente. Estaban escuchando atentamente la conversación entre Tuña y la señora del café, y lo que ninguno de ellos sabía era que esos dos jóvenes estaban involucrados en algo mucho más oscuro de lo que ella podría imaginar. Uno de los jóvenes, con una mirada calculadora, murmuró algo al oído del otro. Los dos compartieron una mirada cómplice, como si estuvieran urdiendo algún tipo de plan en las sombras, un plan del cual Tuña era ajena. Nadie podría prever lo que estaban tramando, pero lo que sí era claro era que esos dos sabían más de lo que dejaban ver. Tuña, mientras caminaba sin sospechar nada, no imaginaba que estaba siendo observada por aquellos que habían causado el sufrimiento de Kiet. No sabía que sus pasos la llevaban sin querer hacia un peligro aún mayor. Esa sensación de desconfianza y las miradas furtivas de los jóvenes dejaban entrever que, aunque Tuña no lo supiera, algo siniestro estaba en marcha. La conversación que acababa de tener con la dueña del café había encendido una chispa en esos jóvenes, algo que los motivó a seguirla, a investigar, más a descubrir lo que sabía. Pero más allá de eso, sus intenciones parecían mucho más oscuras. Tuña seguía su camino sin darse cuenta de que el peligro se acercaba, mientras los dos jóvenes continuaban sus susurros en la esquina tramando algo que nadie podía prever. Era solo cuestión de tiempo antes de que sus caminos se cruzaran de nuevo. Pero esta vez no sería una simple coincidencia. Después de que Tuña se alejase, los dos jóvenes comenzaron a intercambiar palabras y a trazar su plan con una sonrisa siniestra. Uno de ellos dijo mirando a la otra persona con mirada calculadora: ¿Ves esa mujer? Esa es nuestra oportunidad. ¿No es ella la que busca a un tal Kiet? El otro joven asintió, sus ojos brillando con malicia. Ambos se pusieron de pie, decididos a llevar a cabo el plan que acababan de idear. En cuestión de minutos, los dos se subieron a sus motocicletas y aceleraron hasta alcanzar a Tuña, bloqueando su camino de forma repentina. Se detuvieron frente a ella y uno de ellos, con una actitud descarada, le habló directamente. «Disculpa, ¿estás buscando a un tal Kiet?» Tuña, sorprendida por la repentina intervención, frunció el ceño y respondió: «¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo saben de esto?» Los dos jóvenes intercambiaron una mirada cómplice antes de responder. «Sabemos dónde está Kiet. ¿Te gustaría saberlo?» Sin pensarlo dos veces, Tuña sintió un rayo de esperanza al escuchar esas palabras. Sus ojos se iluminaron y su corazón comenzó a latir más rápido. Sin dudar preguntó: «¿De verdad saben dónde está Kiet? Por favor, díganme. Les agradecería muchísimo». Los dos hombres intercambiaron una mirada satisfecha, sabiendo que ella había caído en la trampa. Ella estaba completamente atrapada en su engaño y no sospechaba nada. Así que comenzaron a desplegar su juego con frialdad. Uno de ellos respondió con una sonrisa falsa: «Claro que sí sabemos exactamente dónde está. Por eso hemos venido a verte. Pero ¿qué crees? Saber dónde está también tiene un precio». Tuña, confiada en que estaba tan cerca de encontrar a su ser querido, no dudó en preguntar: «¿Qué precio? ¿Cuánto tengo que pagar?». El joven se mostró pensativo por un momento, como si estuviera valorando la cantidad que pedirían. Luego, con una sonrisa burlona, dijo: «Bueno, para que tengamos la información que buscas, necesitamos al menos lo suficiente para pasar una noche divertida. ¿Qué tal? 50 millones de dongs».
Tuna quedó helada por un momento. El monto era astronómico. Con una voz temblorosa preguntó: ¿50 millones? Eso es mucho dinero. No sé cómo voy a conseguir esa cantidad. ¿No podrían bajar un poco el precio? El hombre, sin perder la compostura, respondió con dureza: ¿Sabes? La vida de una persona no tiene precio. ¿Crees que 50 millones es demasiado? Pues créeme, es lo justo por la información que te estamos dando. Y si no te gusta, nadie más te va a ayudar. Tuna se quedó en silencio pensativa. El peso de las palabras del joven la hizo dudar, pero al mismo tiempo su deseo de encontrar a Kit era tan fuerte que no podía rendirse. Miró a los dos hombres un tanto confundida y les preguntó con un tono algo vacilante: ¿De verdad tienen noticias de Kit? ¿O solo me están engañando? El joven, al notar la incertidumbre de Tuna, cambió su actitud. Intentó parecer más firme y confiado para ganarse su confianza nuevamente. Mira, no estamos jugando contigo. Sabemos lo que estás pasando. Si quieres saber la verdad, ya sabes lo que tienes que hacer. No perdamos más tiempo. El tono de su voz era tan seguro y arrogante que Tuna se sintió presionada, como si no tuviera otra opción. Aunque algo dentro de ella le decía que algo no estaba bien, la desesperación de encontrar a Kit la cegó momentáneamente. «Está bien», dijo con una mezcla de desesperación y esperanza en su voz. «Voy a conseguir el dinero. Espérenme aquí en este café. Regreso enseguida». Los dos jóvenes sonrieron satisfechos, seguros de que la tenían completamente manipulada. Sin embargo, no sabían que Tuna aún dudaba en su interior, que algo en su corazón le decía que debía tener cuidado. Pero al mismo tiempo, la necesidad de encontrar a Kit era tan grande que dejó atrás sus reservas. Tuna se alejó rápidamente con la mente llena de pensamientos confusos. Los hombres la observaban con una sonrisa maliciosa, seguros de que ya habían ganado. Pero lo que no sabían era que más allá de la desesperación de Tuna, algo dentro de ella podía hacer que todo este plan se derrumbara. Tuna regresó rápidamente a su casa, con la mente llena de pensamientos confusos. Tomó todo el dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo, el cual había guardado con la esperanza de que algún día podría usarlo para algo importante. En ese momento, estaba dispuesta a dárselo a los dos jóvenes, a cambio de la información que tanto deseaba saber: el paradero de Kit. Sin embargo, mientras bajaba las escaleras, un pensamiento la inquietó. ¿Sería suficiente esa pequeña cantidad de dinero para que ellos realmente la ayudaran? ¿Realmente sabían algo sobre Kit? ¿O simplemente la estaban engañando? Esas dudas comenzaron a rondar su mente, pero rápidamente las apartó. El pensamiento de que tal vez, solo tal vez, la información sobre Kit era una oportunidad única, una chispa de esperanza, la hizo continuar. Para ella, esa era la única forma de encontrarlo, de saber si aún estaba con vida. Con el corazón apretado pero decidido, no pensó más y tomó el dinero para entregárselo a los hombres sin más dudas. Cuando llegó al lugar acordado, los dos jóvenes ya estaban allí, esperándola, con las sonrisas en sus rostros, seguros de que había caído en su trampa. Tuna se acercó, el nerviosismo y la esperanza reflejados en su rostro. Les entregó el dinero, suplicando por su ayuda, aunque sabía que no era suficiente. Al principio los hombres intentaron presionar más, exigiendo una mayor cantidad. Pero cuando vieron que Tuna ya no tenía más dinero y que no cedería a sus demandas, sus actitudes cambiaron. Uno de ellos, con una sonrisa arrogante, finalmente aceptó el trato y le dijo que esperara que irían a rescatar a Kit. «Está bien», dijo el joven con una expresión de suficiencia. «Espera aquí. Nos encargaremos de todo.
Quédese tranquila, pronto tendrá noticias de él. Tuna, con la esperanza renovada, los vio alejarse rápidamente en sus motocicletas, mientras ella permanecía allí, esperando con el corazón lleno de ansiedad. No tenía idea de que lo que acababa de hacer era lo peor que podía haber hecho. A medida que los hombres se alejaban, una sensación extraña comenzó a invadirla, como si algo no estuviera bien, pero decidió esperar. Quizás solo necesiten algo de tiempo, pensó. Después de todo, ¿qué más podía hacer? El tiempo pasó, pero los dos jóvenes nunca regresaron. Tuna se quedó allí durante horas, mirando con desesperación en la dirección en la que se habían ido, esperando que volvieran con noticias de Kiet. Pero la espera se alargó. La tarde se convirtió en noche y su esperanza se fue desvaneciendo lentamente. Sin embargo, ella no podía imaginar lo que acababa de ocurrir. Los hombres la habían engañado y no había ninguna posibilidad de que regresaran con Kiet. Habían logrado lo que querían: su dinero. ¿Será que Tuna se dará cuenta de que ha sido engañada? ¿Y cómo será su vida ahora cuando no solo ha fracasado en encontrar a Kiet, sino que también ha perdido todo el dinero que ha estado ahorrando durante tantos años? ¿Cómo enfrentará el doble dolor de esta pérdida cuando la esperanza en una última chispa de luz se convierte en una cruel mentira? Chúng phóng xe máy đi trong khi cô vẫn đứng chờ đợi, lẳng lặng chịu lo lắng. Cô không hề biết rằng những điều gì mình vừa làm tồi tệ nhất mà cô có thể làm. Nhưng những người đàn ông từng bước đi từng bước, một cảm giác kỳ lạ dâng lên. Như thể có điều gì đó không ổn, nhưng cô quyết định chờ đợi để họ chỉ cần một chút thời gian thôi. Cô nghĩ rốt cuộc cô còn có thể làm gì khác nữa. Thời gian trôi qua nhưng hai chàng trai trẻ vẫn không quay lại. Tử Nha đứng đó trước hàng giờ, nhìn chằm chằm vô vọng về hướng họ đã đi, hy vọng họ sẽ quay trở lại và mang theo những tin tức về Kiệt. Nhưng sự chờ đợi cứ kéo dài lê thê, chiều dần buông xuống, đêm dần buông và hy vọng của cô dần biến mất. Tuy nhiên cô không thể tưởng tượng được những gì vừa xảy ra. Những người đàn ông đã lừa cô và họ sẽ không thể nào quay lại cùng Kiệt và có một thứ mong muốn tiền của cô. Cuối cùng, khi màn đêm buông xuống, Tử Nhã bắt đầu hiểu ra sự thật tàn khốc. Cô là nạn nhân của một vụ lừa đảo. Những người đàn ông đó chưa bao giờ có ý định giúp đỡ cô. Giấc mơ tìm thấy Kiệt của cô đã bị thay thế cực kỳ cay đắng. Ngoài việc đánh mất anh, cô còn mất tất cả những gì mình đã dành dụm, hy vọng duy nhất của mình. Với trái tim tan vỡ và tâm hồn tan nát, Tử Nha bỏ lại một mình trên đường phố, không biết làm gì, không biết đi đâu. Nỗi buồn, tuyệt vọng bao trùm lấy cô. Cô bước đi chậm rãi về nhà, cảm giác như bị phản bội mạnh mẽ đến nỗi cô gần như không thể kìm được nước mắt. Làm sao cô có thể bước tiếp